Durante semanas, especialistas discutieron si el 3I Atlas sería una sonda alienígena o apenas un cometa inusual. Las teorías se multiplicaron, las anomalías se acumularon y el debate se volvió cada vez más polarizado. Ahora, el telescopio espacial James Webb acaba de revelar algo que debería cerrar la discusión, una explicación natural, elegante, científica. Pero hay un problema. La explicación levanta tantas cuestiones como resuelve. Y cuando analizas los detalles, cuando realmente examinas lo que están proponiendo, percibes que puede haber más sucediendo aquí de lo que admiten públicamente. Porque lo que el James Webb descubrió puede ser la verdad o puede ser la explicación más conveniente, aquella que permite a la comunidad científica evitar la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. La narrativa oficial es simple. El 3 Atlas es un cometa interestelar con composición química extremadamente anómala debido a miles de millones de años de procesamiento por rayos cósmicos galácticos. Procesamiento natural, evolución química predecible, física establecida y en muchos aspectos la explicación funciona. Es elegante, es parsimoniosa, es exactamente el tipo de solución que los científicos prefieren. Un fenómeno exótico explicado por procesos conocidos, operando en escalas de tiempo extremas. Pero vamos a examinar lo que realmente se está proponiendo, porque los detalles importan y en los detalles las cosas se vuelven mucho más complicadas. Durante meses, una característica en particular alimentó especulaciones sobre naturaleza artificial. La mediana para cometas del sistema solar es 0,12. El 3 Atlas tiene 63 veces más dióxido de carbono relativo al agua que los cometas típicos, 63 veces. Estadísticamente, esta proporción está 4,5 desviaciones estándar por encima de las tendencias del sistema solar. Es tan improbable que los científicos inicialmente no tenían explicación. Y aquí está donde la historia se vuelve interesante. Antes de revelar por qué la explicación oficial puede no contar la historia completa, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita, comenta si crees que este descubrimiento cierra el debate o apenas lo transforma. Y si quieres apoyar investigaciones que no temen cuestionar narrativas convenientes, hazte miembro del canal. Ahora vamos allá. El equipo liderado por Roman Maggiolo del Instituto Real Belga de Aeronomía Espacial publicó un artículo proponiendo que la composición extrema del 3 Atlas resulta de miles de millones de años de irradiación por rayos cósmicos galácticos. El estudio combinó observaciones del James Webb y de la misión SEPARCS, experimentos de laboratorio simulando irradiación de hielos y modelado computacional de transporte de radiación. Y la conclusión presentada es que lo que estamos observando no es un objeto primitivo guardando secretos de su sistema natal. Es un objeto alterado, modificado, procesado por radiación durante jornada interestelar de miles de millones de años. Es una explicación convincente, bien fundamentada, apoyada por física sólida, pero hay aspectos de esta explicación que merecen escrutinio mucho más cuidadoso. Las observaciones del James Webb, usando el espectrógrafo NARP, fueron realizadas el 6 de agosto de 2025, cuando el objeto estaba a 3,32 unidades astronómicas del Sol. Los datos revelaron tasas de producción específicas. Dióxido de carbono 170, 10, elevado a 27 moléculas por segundo. Monóxido de carbono 3,7, 10 elevado a 26 moléculas por segundo. Agua 2,23, 10 elevado a 26 moléculas por segundo. Números precisos, mediciones confiables, ciencia rigurosa. Y entonces la explicación. Los rayos cósmicos galácticos convirtieron K en CO2 a lo largo de miles de millones de años, creando una corteza procesada de 15 a 20 mil de profundidad que explica la composición observada.
Los experimentos de laboratorio demuestran que la irradiación de hielos de agua y monóxido de carbono por partículas energéticas realmente produce dióxido de carbono. Este proceso fue confirmado a través de múltiples estudios independientes. Los hielos fríos de agua y CO muestran síntesis eficiente de CO2. Los rendimientos son modulados por espesor del hielo, proporción de mezcla, energía del proyectil y temperatura. Pero aquí está el primer problema crítico con esta explicación. A pesar de la producción consistente de CO2 en laboratorio, el CO no es totalmente consumido. Múltiples estudios reportan que el CO persiste en el hielo irradiado. Los experimentos muestran que la proporción CO2 para CO se estabiliza en aproximadamente 0,1 después de una afluencia de cerca de 2 a 3 es 10 elevado a 12 por cm2. Independientemente de la proporción inicial de CO2 para agua, esta persistencia es atribuida a la degradación de moléculas orgánicas complejas que son sintetizadas durante la irradiación y subsecuentemente fragmentadas en piezas menores, incluyendo CO y CO2. Esto crea un ambiente dinámico de equilibrio, CO2, en el cual el CO2 domina el inventario volátil, mientras el CO es continuamente regenerado a través de descomposición orgánica. Y aquí está la cuestión. Si los rayos cósmicos realmente procesaron la superficie del 3i Atlas durante miles de millones de años, la proporción CO2 para SE debería haber alcanzado un equilibrio estable. Pero la proporción observada en el 3i Atlas es extrema, mucho más allá de lo que los experimentos de laboratorio predicen para procesamiento natural por rayos cósmicos. ¿Cómo es esto posible? La respuesta oficial es que condiciones específicas, composición inicial única o procesos adicionales no capturados en experimentos de laboratorio pueden explicar la desviación posible, pero conveniente. Y hay un segundo problema aún más fundamental. La hipótesis de procesamiento por rayos cósmicos predice que solo los 15 a 20 m externos del núcleo fueron alterados. El material más profundo permanecería pristino, no procesado, preservando la composición original. Las simulaciones de transporte de radiación muestran que los rayos cósmicos galácticos depositan energía principalmente a través de protones primarios y sus cascadas electromagnéticas secundarias. La dosis depositada disminuye con la profundidad, pero permanece significativa hasta 15 a 20 mm. Esto significa que si el 3i Atlas está liberando gases solo de esa corteza procesada, debemos ver composición consistente a lo largo del tiempo, proporciones estables de CO2, CO y agua. Pero si la erosión durante el pasaje por el sistema solar penetra más allá de esa corteza de 20 metros, debemos ver cambios dramáticos en la composición. El material pristino comenzaría a ser expuesto. Las proporciones cambiarían y aquí está donde se vuelve fascinante. Los cálculos de tasa de erosión muestran que antes del perihelio, la profundidad acumulativa de erosión permaneció muy por debajo de 1 milímetros metro, mucho menor que la zona procesada de 15 a 20 metros. Esto indica que los volátiles liberados durante la aproximación vinieron predominantemente de capas superficiales alteradas por rayos cósmicos. Pero cerca del perihelio, la tasa de erosión aumenta drásticamente. Para escenarios de núcleo pequeño, algunos cientos de metros de radio, combinados con leyes de actividad heliocéntrica pronunciadas, la profundidad de erosión puede exceder el umbral de penetración de rayos cósmicos. En tales casos, la desgasificación post-perihelio puede comenzar a exponer y liberar material no procesado del interior. Y si esto sucede, veremos cambio en la composición química, proporciones diferentes de gases, firmas químicas pristinas emergiendo de capas más profundas. Esto es verificable,
observable, comprobable en los próximos meses, pero también levanta una cuestión perturbadora. ¿Y si no vemos cambio? Si el 3D Atlas continúa liberando gases con proporciones extremas de CO2, incluso después de erosión significativa post-perihelio, esto contradice la hipótesis de corteza procesada de 20 Mebusemes. Significaría que la composición anómala permea todo el objeto. No es superficial, es intrínseca. Y si es intrínseca, volvemos a la pregunta original. ¿Cómo un objeto natural desarrolla composición tan extremadamente anómala en todo su volumen? Los investigadores reconocen esta posibilidad. Mencionan que el pasaje cercano de una estrella sea la estrella parental antes de la eyección u otra estrella encontrada durante el tránsito interestelar podría haber removido capas superficiales irradiadas preexistentes, exponiendo hielos más profundos, no alterados. Una colisión también podría redistribuir material irradiado. Si es catastrófica, alteraría el material del núcleo. Si es subcatastrófica o marginalmente catastrófica, el material procesado por rayos cósmicos podría terminar profundo dentro del núcleo recién formado. Son escenarios posibles, pero extremadamente específicos. Exigen múltiples coincidencias. Y aquí está donde los escépticos de la hipótesis natural tienen un punto válido. Estamos acumulando suposiciones ad hoc para salvar la explicación preferida. Primero, asumimos procesamiento extremo por rayos cósmicos más allá de lo previsto por laboratorio. Después, asumimos evento de resupericiamiento reciente lo suficiente para aún mostrar composición procesada, pero no tan reciente que nueva corteza no se formara. ¿Cuántas suposiciones son necesarias antes de considerar alternativas? Hay otro aspecto raramente discutido públicamente, pero presente en los datos: el color espectral del 3D Atlas. El objeto exhibe inclinación espectral roja pronunciada e índices de color indicativos de continuo rojo. Esto corresponde a una inclinación de reflectancia de aproximadamente 16 a 19% por 100 enam. La explicación oficial es que la irradiación energética de superficies heladas conduce la transformación radiolítica de volátiles simples en residuos orgánicos refractarios complejos. Esto produce una corteza rica en carbono que oscurece y enrojece la reflectancia espectral. Pero la intensidad del enrojecimiento del 3I Atlas lo coloca entre los objetos más rojos conocidos en el sistema solar, comparable a centauros muy rojos como Pholus y consistente con objetos transneptunianos como 2012. Nerotaint, para producir enrojecimiento tan extremo a través de procesamiento por rayos cósmicos, requiere dosis de radiación y duraciones de exposición en los límites superiores de lo que los modelos predicen. Nuevamente posible, pero exigiendo condiciones extremas. Y hay un detalle adicional, raramente mencionado. El enrojecimiento depende no solo de la dosis de radiación, sino también de la temperatura de irradiación. Diferentes temperaturas producen diferentes grados de enrojecimiento. Para que el 3I Atlas haya desarrollado un color tan rojo, naturalmente, necesitaría haber sido irradiado en condiciones de temperatura muy específicas durante miles de millones de años. Una suposición específica más añadida a la pila. Vamos a ser absolutamente claros. La explicación de procesamiento por rayos cósmicos es ciencia legítima, está basada en física sólida, está apoyada por experimentos de laboratorio y modelado computacional riguroso. No hay nada fundamentalmente errado con la hipótesis, pero hay diferencia entre explicación posible y explicación probable, entre escenario que podría funcionar bajo condiciones específicas y escenario que naturalmente explica todas las observaciones sin acumular suposiciones ad hoc.
Y cuando examinas honestamente lo que se está proponiendo, necesitas admitir que requiere múltiples condiciones específicas, todas alineándose perfectamente. Procesamiento por rayos cósmicos produciendo proporciones CO2 para CO, muy más allá del equilibrio de laboratorio, edad de miles de millones de años, proporcionando tiempo suficiente para alteración profunda. Temperatura de irradiación específica, produciendo enrojecimiento extremo. Posible evento de resupericiamiento en ventana temporal precisa, erosión posper y helio, potencialmente exponiendo o no exponiendo material pristino, dependiendo del tamaño del núcleo. Cada suposición individualmente es razonable, pero colectivamente la probabilidad compuesta comienza a volverse incómodamente pequeña y entonces está el elefante en la sala que nadie quiere discutir abiertamente. Todas las 9 anomalías previamente identificadas por Avilev aún existen. Alineamiento orbital de 5GR con el plano eclíptico, chorro antisolar confirmado. 1.000.000 de veces mayor que Oumuamua, momento perfecto de pasajes planetarios, emisiones de níquel sin hierro, composición pobre en agua, polarización negativa extrema, coincidencia con la señal ¡wow!, brillo y color azul en el perihelio. La explicación de procesamiento por rayos cósmicos aborda solo la composición química, no toca las otras 8 anomalías. Todavía necesitas explicar por qué un objeto interestelar aleatorio tiene una trayectoria alineada con precisión estadísticamente improbable. Todavía necesitas explicar el chorro apuntando hacia el Sol contra la presión de radiación. Todavía necesitas explicar la coincidencia direccional con la señal de radio más intrigante jamás detectada. El procesamiento por rayos cósmicos no explica eso. No puede explicar eso. Entonces, ¿estamos siendo honestos cuando decimos que la cuestión está resuelta, que sabemos lo que el 3I Atlas es? ¿O estamos aliviados por tener una explicación natural para una anomalía, permitiéndonos evitar confrontar las implicaciones de las otras 8? En los próximos meses tendremos datos críticos. Las observaciones post-perihelio revelarán si la composición química cambia conforme la erosión expone capas más profundas. Si cambia, si vemos proporciones de gases volviéndose más similares a cometas normales, entonces el procesamiento por rayos cósmicos de corteza superficial está confirmado. La explicación natural es validada. Pero si no cambia, si las proporciones extremas persisten independientemente de la profundidad de erosión, entonces tenemos un problema serio con la hipótesis natural. Significa que la composición anómala no es superficial, es intrínseca, es fundamental a la naturaleza del objeto. Y si es fundamental, volvemos a las preguntas incómodas que la explicación de rayos cósmicos temporalmente permitió evitar. El artículo de Mayolo termina con una frase reveladora. Los objetos interestelares no pueden ser asumidos como mensajeros primitivos de sus ambientes de formación. En cambio, sirven como laboratorio natural para entender cómo los rayos cósmicos galácticos alteran la química de estos objetos. Es un cambio de paradigma. Redefine cómo interpretamos visitantes interestelares, pero también es conveniente porque si los objetos interestelares son siempre procesados, siempre alterados, siempre modificados por radiación, entonces nunca podemos conocer su composición original, nunca podemos determinar definitivamente si son naturales o artificiales, porque el procesamiento de miles de millones de años oscurecería las firmas originales de cualquier manera. Es una explicación que simultáneamente clarifica y oscurece, que responde preguntas mientras hace otras imposibles de responder. Aquí está lo que sabemos con certeza. El 3I Atlas tiene una composición química extraordinariamente anómala.
Los rayos cósmicos galácticos pueden producir alteraciones químicas en objetos expuestos durante miles de millones de años. Los experimentos de laboratorio y modelos computacionales apoyan esta posibilidad, pero también sabemos la explicación requiere múltiples condiciones específicas. No aborda 8 otras anomalías documentadas y será probada en los próximos meses a través de observaciones post-perihelio. La ciencia funcionará, los datos decidirán, las observaciones confirmarán o refutarán la hipótesis. Pero hasta entonces, mantener la mente abierta no es anticientífico, es esencial, porque la historia de la ciencia está repleta de momentos cuando la explicación convencional, la que permitió a la comunidad evitar implicaciones incómodas, eventualmente probó ser inadecuada. Los meteoritos no eran piedras cayendo del cielo. La deriva continental no era fantasía geológica. Las úlceras no eran causadas solo por estrés. En cada caso, los datos anómalos fueron inicialmente explicados a través de procesos conocidos estirados hasta sus límites. Y en cada caso, eventualmente, el paradigma tuvo que cambiar. El 3 y Atlas puede ser exactamente lo que el artículo propone, un cometa interestelar con corteza procesada por radiación, explicación natural, caso cerrado. O puede ser algo más, algo que aún no estamos listos para reconocer, algo que 9 anomalías simultáneas están intentando decirnos. Si estás siguiendo esta historia de un visitante que continúa desafiando expectativas, incluso cuando surgen explicaciones, deja tu like, suscríbete, activa la campanita, comenta si crees que el procesamiento por rayos cósmicos lo explica todo o si permanecen preguntas fundamentales sin respuesta. Y si quieres apoyar investigaciones que no aceptan explicaciones convenientes, sin escrutinio riguroso a este miembro, porque el 3 y Atlas está allá afuera ahora, alejándose del Sol, después del perihelio cargando sus 9 anomalías documentadas y su composición química extrema. Y en los próximos meses, las observaciones revelarán si la explicación natural realmente funciona, si la composición cambia con la profundidad de erosión, si la corteza procesada de 20 mmPers realmente explica todo lo que vemos, o si necesitaremos confrontar la posibilidad más perturbadora que algunas anomalías no tienen explicación natural, que algunos visitantes interestelares desafían la categorización usando solo procesos conocidos. Los datos vendrán, la ciencia decidirá. Pero hasta entonces, la pregunta permanece suspendida como el propio objeto en el vacío entre las estrellas. Natural o artificial, procesado o diseñado, accidente cósmico o intencional, el 3 y Atlas no nos dará respuesta fácil, pero nos dará respuesta y tendremos que tener el coraje de aceptarla cualquiera que seas. El universo no se preocupa por nuestras preferencias, no se preocupa por nuestras narrativas convenientes, no se preocupa si estamos listos, simplemente es. Y apenas estamos comenzando a entender cuánto realmente no sabemos sobre lo que está allá afuera. Viajando entre las estrellas, visitando sistemas solares, dejando preguntas en su rastro. El TR y Atlas continúa su viaje silencioso, enigmático, desafiante. Y nosotros continuamos observando, midiendo, cuestionando, con telescopios apuntados, instrumentos calibrados y mentes abiertas a lo imposible. Porque tal vez el mayor descubrimiento no sea la respuesta que encontramos, sino nuestra disposición de hacer la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta y esperar honestamente la respuesta, cualquiera que sea.